En la inmensidad del cosmos, entre miles de millones de estrellas, existe un tipo de silencio que no pertenece a ningún lugar de la Tierra. Un silencio frío, antiguo. Un silencio que nunca cambia. Pero una noche, ese silencio se quebró. Los radiotelescopios de un pequeño observatorio captaron algo imposible, una señal tan precisa, tan extremadamente pura, que ningún fenómeno natural había logrado producir jamás. Era una secuencia matemática perfecta, casi como si alguien hubiese querido asegurarse de que fuera entendida. Y lo más inquietante no era la señal misma, sino su origen. Provenía de una región del espacio donde no debía haber absolutamente nada. Ni estrellas, ni planetas, ni restos de supernovas, solamente vacío. Durante 72 minutos, el universo habló, y luego cayó para siempre. Los científicos que la analizaron quedaron paralizados por un detalle. La señal parecía estar dirigida exactamente hacia la Tierra. Y ahora, después de décadas, nuevos estudios revelan que aquel mensaje pudo haber sido mucho más que un impulso de radio. Pudo haber sido un intento de contacto, un aviso o una advertencia. Era agosto de 1977. En un turno de observación rutinario, el radiotelescopio Big Ear registró un patrón de ondas inusual. Los computadores de aquella época no eran capaces de graficarlo en segundos, así que la impresión en papel fue revisada al día siguiente por un astrónomo exhausto, que llevaba horas sin dormir. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una secuencia alfanumérica distinta a todas las anteriores. Una línea perfecta, con una intensidad imposible. Una frecuencia que parecía artificial. Como si algo, en algún punto del universo, hubiera calculado exactamente cómo llamar la atención. Aquella lectura quedó marcada para siempre cuando el astrónomo encerró los números con un círculo y escribió al costado una palabra que quedaría grabada en la historia de la astronomía moderna: ¡Wow! En ese instante no existía forma de entender lo que realmente había sucedido. Lo único claro era que aquel patrón no se parecía a ningún fenómeno natural conocido. No era púlsar, no era rotación estelar, no era ruido de fondo, era intencional, era único. Y parecía haber sido transmitido desde una zona completamente vacía de la constelación de Sagitario. A medida que los análisis avanzaron, la sorpresa se convirtió en preocupación. La señal no solo era extraordinariamente potente, también mostraba una coherencia matemática perfecta. Era una frecuencia estrecha, muy fina, muy precisa. El tipo exacto de frecuencia que las civilizaciones usarían para comunicarse a través de las distancias interestelares. Pero había algo aún más inquietante. La señal no volvía a repetirse, ni una sola vez. Como si hubiese sido enviada solo en un momento exacto, en una fracción de tiempo calculada para coincidir con la rotación de la Tierra frente al punto de origen. Como si viniera programada para no ser detectada dos veces. Un mensaje único. Una transmisión puntual. Como una botella lanzada al océano cósmico, esperando que alguna especie la encontrara. Y fue encontrada. El análisis inicial reveló un detalle perturbador. La señal provenía de una zona específica de Sagitario conocida por su vacío absoluto. Un lugar sin estrellas jóvenes, sin gigantes rojas, sin restos de supernovas, nada. Solo espacio muerto. Esa región, llamada M55, siempre había sido considerada una zona tranquila del cosmos. Demasiado tranquila como para producir cualquier fenómeno capaz de generar una señal tan perfecta. Los astrónomos revisaron los catálogos una y otra vez. Era imposible encontrar una fuente natural. Y entonces apareció el primer indicio de que algo no encajaba. La potencia de la señal sugería que su origen debía estar muy lejos, pero su claridad indicaba lo contrario. Era demasiado precisa para haber viajado miles de años luz sin distorsionarse. Era como si su punto de emisión estuviera mucho más cerca, o como si la tecnología que la originó fuera muy superior a cualquier cosa imaginable. Esa contradicción desconcertó a todos. Si el universo no podía producirla, ¿quién sí podía? La señal duró exactamente 72 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Solo lo que tardó el radiotelescopio en mantener la zona de origen dentro de su campo de visión antes de que la rotación de la Tierra la desplazara. Lo extraño fue que,
Cuando volvió a apuntarse el telescopio hacia ese mismo punto, la señal ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiese existido. Ese comportamiento no encajaba con ninguna emisión natural. Las estrellas no encienden y apagan señales precisas. Las explosiones cósmicas no se detienen en el minuto exacto. Los objetos astronómicos no esperan a ser detectados, pero una civilización sí podría hacerlo. Y si la señal hubiese sido enviada deliberadamente durante el único instante en que la Tierra podía captarla, entonces alguien, en algún punto del cosmos, sabía exactamente dónde estaba nuestro planeta y cuándo miraríamos. Los investigadores consideraron todas las opciones: interferencias terrestres, satélites, rebotes de señal, errores de registro, fallos eléctricos. Todo fue descartado. La señal no provenía de la Tierra. No era un satélite. No era una interferencia. No había nada que pudiera explicarla con tecnología humana de esa época. Y entonces surgió la pregunta que incomodó a toda la comunidad científica. ¿Y si aquello fue un mensaje? Un mensaje que no se repitió porque jamás estuvo diseñado para hacerlo. Un mensaje único. Una prueba. Una llamada. Un intento de contacto desde un punto del espacio donde no debería existir vida, a menos que esa vida hubiera sido capaz de esconderse. Antes de continuar, si te gustan estos viajes mentales, donde mezclamos ciencia, misterio y las teorías más locas del universo, suscríbete al canal y pasa a ver todos nuestros videos que tenemos para ti. Aquí siempre vas a encontrar un nuevo enigma que te deje pensando. Continuemos. Décadas después del suceso original, un nuevo equipo de científicos decidió reexaminar la famosa señal. Los instrumentos modernos permitieron algo que antes era imposible: recrear digitalmente el trayecto que la onda habría seguido a través del vacío interestelar. Fue entonces cuando apareció un patrón inquietante. El análisis mostraba que la señal había viajado por una zona del espacio donde el campo magnético era anormalmente uniforme, tan uniforme que parecía haber sido limpiado de cualquier interferencia natural, como si algo o alguien hubiese despejado el camino para que la transmisión llegara sin distorsión. Un corredor perfecto en medio del caos cósmico. Esa perfección, más que científica, parecía intencional. Mientras analizaban el origen, un astrónomo sugirió una posibilidad que antes sonaba ridícula: que la señal hubiese rebotado en una estructura desconocida, invisible a los telescopios. Algo así como una mega estructura cósmica oculta entre las estrellas. Podría tratarse de restos de tecnología extraterrestre, un transmisor abandonado o incluso una estación generadora de energía. Nadie podía probarlo, pero el comportamiento de la señal encajaba demasiado bien con la presencia de una construcción masiva escondida en la oscuridad. Una estructura tan grande como un planeta, pero tan silenciosa que parecía no querer ser encontrada. Los científicos centraron su atención en la intensidad de la señal. Cada segundo, la onda aumentaba y disminuía con una precisión milimétrica. Esa variación seguía un patrón exacto, casi como una huella digital. El comportamiento era tan matemático que comenzó a compararse con algoritmos, como si detrás de la emisión hubiera un sistema codificado, un lenguaje, un método de comunicación. Y cuando los computadores modernos compararon ese patrón con señales aleatorias provenientes del espacio, descubrieron algo perturbador. El nivel de precisión de la señal era tan alto que la probabilidad de que fuese natural era prácticamente cero. Aquello no era un accidente, era un diseño. Varios investigadores intentaron decodificar la secuencia. No encontraron palabras, ni símbolos, ni códigos inteligibles, pero sí encontraron una constante universal: la proporción exacta del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Esa proporción es conocida por cualquier civilización que estudie el cosmos. Incluirla en una transmisión sería la forma más básica de decir: esto no es natural. Esto fue creado. Esto es un mensaje. Pero el verdadero misterio no era su contenido, sino su silencio posterior. Como si la transmisión hubiera sido solo un toque en la puerta del universo. Una prueba, un saludo o una advertencia. Durante años se creyó que el famoso registro no contenía más información que su intensidad. Pero con nuevas tecnologías, los científicos descubrieron algo inesperado: una ligera variación en la estructura interna de la señal que parecía dibujar un patrón tridimensional. No eran palabras,
no eran números. Era más parecido a una coordenada o a una dirección, un punto específico dentro de la misma región donde se originó. La hipótesis estremeció a la comunidad. La señal podría haber estado apuntando hacia algo, no provenir de algo. Como si no fuese un mensaje enviado desde un lugar, sino a través de él. Como si la transmisión hubiese sido un rastro, una línea marcada en el vacío, señalando un sitio que aún nadie había descubierto. Un sitio que tal vez no querían que fuese encontrado. Una nueva pregunta surgió. ¿Y si la señal no era para la Tierra? ¿Y si simplemente fuimos testigos accidentales de un mensaje enviado a otra civilización? Una civilización que podría estar ahí afuera, oculta tras miles de años luz, recibiendo la misma señal que nuestra especie detectó por error. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la señal no se repitió? ¿Por qué solo se emitió una vez? La respuesta más inquietante surgió de un astrónomo francés. Quizá la señal ya cumplió su propósito. Quizá llegó a donde realmente debía llegar. Quizá la Tierra solo escuchó el eco. Desde 1977, miles de radiotelescopios han escaneado el cielo, buscando una repetición. Cada intento ha sido inútil. Nada ha vuelto a sonar igual. Nada ha mostrado la misma precisión. Nada se ha acercado a la claridad matemática del famoso registro. La ausencia total de una repetición desconcierta por una razón simple. Las civilizaciones avanzadas no desperdician energía. Si una señal se envía solo una vez, significa que su propósito es único. O que solo puede enviarse una vez, porque tal vez lo que la produjo ya no existe. Una máquina abandonada. Un transmisor colosal apagado para siempre. Una civilización extinguida. O una advertencia enviada justo antes de desaparecer. Hoy, más de 4 décadas después, la señal sigue siendo uno de los mayores enigmas del cosmos. Un mensaje que no debió existir, proveniente de un lugar donde no debería haber nada, viajando por un corredor perfecto como si hubiese sido construido a propósito. Los científicos ya no se preguntan si fue real. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué solo una vez? Quizá fue una invitación. Quizá una prueba para medir si había alguien escuchando. O quizá fue un recordatorio de que, en la vastedad del universo, no estamos tan solos como queremos creer. Lo único seguro es que esa noche, en 1977, el silencio del cosmos se rompió. Durante 72 minutos, algo habló. Algo que la humanidad aún no puede explicar. Algo que quizá todavía está allá afuera, esperando que alguien responda. Y hasta que ese día llegue, el mensaje seguirá ahí, grabado en una hoja de papel amarillenta, rodeado por un círculo y una palabra escrita a mano. ¡Wow! ¿Te gustó este episodio? Ya sabes qué hacer. Regálanos un like para que más exploradores lo encuentren. Suscríbete si quieres seguir viajando por los misterios del cosmos y activa la campanita, porque el próximo viaje, créeme, va a sorprenderte.